Bueno, buenas noches, buen día, buenas tardes, no sé cuándo se verá esto. Bueno, mi nombre es Facundo Fernández y vengo a exponer sobre lo que es la unidad 5. En esta unidad, bueno, tocan tres géneros periodísticos en particular, en concreto, el comentario, la columna y el ensayo periodístico. Explico, elegí esta unidad ya que son los tres géneros, para mí, junto con la crónica, si se quiere, en donde más, donde el periodista más refleja su opinión, donde más libertad tiene de ejercer su opinión. Obviamente cada uno de estos géneros tiene su diferenciación y su limitación, que la diferencia con respecto a las otras que voy a hablar, pero bueno, eso lo iremos explicando en el transcurso del video. Bueno, hablando específicamente, perdón, del comentario, del género comentario, la autora Natividad Vargas lo define como un complemento de la noticia, ¿no? Es decir, depende de la noticia el comentario para existir, por así decirlo. Eh, Además, agrega que las noticias que ameritan comentarios, es decir, las noticias donde se ven los comentarios, son las de mayor importancia dentro de la sección en que se publican. Es decir, esto quiere decir que el comentario no funciona de forma independiente, como dije recién, sino que está siempre ligado a una noticia y que estas siempre son las que más relevancia tienen dentro de una sección determinada. Por ejemplo, hoy con el tema del coronavirus, ¿no? Un tema que está bastante presente en la agenda. El coronavirus es la agenda, básicamente. En política, en la sección política, quiero decir, la noticia más importante será qué nuevas medidas tomó el presidente Alberto Fernández con respecto a la fase de aislamiento en cada una de las provincias, o bueno, ahora justo el tema este de que se prohibió las reuniones sociales y demás. En la sección economía veremos cómo está impactando eh, la cuarentena o la pandemia en el bolsillo, el no poder trabajar o el trabajar de otra forma en el bolsillo de la gente. Después, en sociedad, se tratará y se trata de cómo afecta psicológicamente el encierro de la cuarentena en las personas. Después, en internacionales, se verá cómo está actuando el coronavirus en otros lugares del mundo, ¿no? Comparándolo siempre con Argentina. Con respecto a esto, el tema de las secciones, la autora dice que las secciones justamente cuyas noticias que suelen contener comentarios son las de política y economía, son las secciones donde más abundan los comentarios en las noticias. Pero que sociedad, deportes, cultura, también pueden tener comentarios. A su vez, la autora, Natividad Vargas, eh, señala, perdón, que visualmente los comentarios se identifican con distintos recursos tipográficos o de diseño, como ancho de columnas, tipo de letras, distintos recuadros, etc. Hablando del concepto en sí, el comentario tiene la función de ayudar a entender la noticia. Como dijimos anteriormente, funciona como complemento en ese sentido. Es decir, que el autor, además de explicar los hechos, los interpreta y ejerce su opinión. Em, para Gonzalo Martín Vivaldi, el tipo de comentario más completo es el que valora e interpreta lo sucedido y prevé lo que puede pasar y dicta lo que debe hacerse para evitar que acontezca algo que no debe suceder. Em, Además, todo comentario lleva la firma del autor, ya sea un nombre o un seudónimo. Con respecto al estilo del comentario, Natividad Vargas, la misma autora que venimos hablando hasta ahora, señala que el comentarista puede hacer uso del lenguaje con una libertad, pero limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede expresarse sin la seriedad, perdón, y rigidez del editorial, pero sí llegar a la personalización de la columna, ¿no? Que eso lo hablaremos más adelante. El comentario permite un giro de acontecimientos o una contextualización que la columna también en algún punto, obviamente, al tener la personalización esta que decimos, lo permite, no el editorial.
La estructura del comentario es en cierta manera libre, pero dentro siempre de ciertas pautas. El objetivo principal es conseguir la atención, captar la atención de los lectores. Eh, por eso es que es primordial ir de lleno siempre al tema principal desde el primer momento. Como dijimos anteriormente, uno se puede ir en rodeos, digamos, o en contextualización, pero nunca se debe perder el foco de atención del tema principal. Como algo normativo, una posible estructura ideal del comentario puede dividirse en 4 etapas en concreto. En primer lugar tenemos el planteamiento, general del tema y su enjuiciamiento global. Esto quiere decir una introducción al tema que funciona siempre teniendo una dependencia con la noticia a comentar. Y un comentario general también que funciona como algo introductorio. En segundo lugar, el análisis y valoración de las distintas facetas o subtemas. Sería un desglosamiento de los aspectos más importantes a analizar y la explicación de su relevancia con respecto al tema general. En un tercer momento hablamos del fallo o juicio crítico del asunto. Es en este punto en donde el redactor apunta todos los cañones, por así decirlo, y establece y desarrolla la opinión por la cual se sentó a escribir un comentario, básicamente. Es el momento más importante del comentario. Y por último, la conclusión o soluciones con proyección a futuro, en donde se cierra el tema, se hace una reflexión final y se habla de cómo el tema puede, digamos, influir en un futuro o cómo va a seguir el tema, predicciones, básicamente. Después hay algo, una subcategoría, por así decirlo, que puede darse en lo que es el comentario, que es el comentario especializado. Eh, claro, es una subcategoría dentro del género de comentario, es más extenso, permite un tratamiento más amplio de los problemas, así como también un manejo de más información, obviamente, ¿no? Su estilo es, dice su nombre, más especializado y focalizado en un tema. Con frecuencia se identifica como una sección fija, con un determinado logotipo o incluso se puede incluir una foto del comentarista. En este sentido, creo yo que el comentario especializado se puede trazar con lo que es la columna en algunos aspectos, ¿no? Es el comentario especializado podría decirse que es un comentario más cercano a lo que es la columna. Por otro lado, tenemos lo que son las diferencias con respecto a la crónica, la columna y el editorial, ¿no? De lo que es el comentario. Por un lado podemos decir que en la crónica la noticia y su interpretación son inseparables, son una unidad, un texto único. En el comentario distinto eso, la noticia es más bien el pretexto, es lo que origina el comentario, es decir, uno cuando un comentarista, cuando va a hacer un comentario, a la redundancia, busca una noticia, no es que, esto es una apreciación personal, no es que comenta sobre una noticia, comenta sobre un hecho, y el hecho, perdón, la noticia lo lleva a ese hecho, la noticia se relaciona con ese hecho, la noticia habla de ese hecho, entonces le da el pretexto a hacer el comentario. Por otro lado, hablamos de la columna. Em, la columna del comentario son artículos que responden al estilo de solicitación de opinión. Es decir, el estilo de solicitación de opinión quiere decir que se pretende orientar la opinión del receptor con un cierto grado de intencionalidad que está a veces más implícito, a veces más explícito en el mensaje. Sin embargo, la firma en la columna es netamente personal y muestra cercanía, proximidad con el lector, una familiaridad mayor, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de la columna ahora.
Gonzalo Martín Vivaldi, mismo autor que hizo un aporte en el comentario, define a la columna como un espacio fijo que un medio de comunicación asigna a una determinada firma, a una determinada persona, un redactor. Es decir, que en este caso, en la columna, la marca personal del redactor va a tener mucho más protagonismo, ¿no? La columna recibe un tratamiento tipográfico especial, recuadros, filetes y otras misceláneas, ¿no? En este caso, como dijimos anteriormente, se podría relacionar bastante con lo que es el comentario especializado. Este tipo de, como es, de herramientas, de recursos, ayudan a que se destaque, ¿no? Incluso también se puede usar la fotografía del columnista. Se usa más, es bastante usual usar la fotografía, es bastante inusual que no se use, de hecho. En el comentario eso no pasa, es la diferencia también. Esto es lo que quiere decir que la columna es un texto con una marca mucho más personal que en el comentario. Hasta podría decirse que en el comentario, perdón, es un tema explicado por un autor y en menor medida interpretado por él. La columna, en cambio, al revés, es el autor emitiendo una opinión sobre el tema y en menor medida explicándolo. Otro aspecto importante de la columna es la relación íntima y confiada que se establece entre el columnista y su público, tal como lo define otro autor, Fernando López Pan. En este sentido, la columna suele tener una publicación más regular, lo cual colabora a esta relación íntima entre el columnista y el público objetivo, o el público que lee esa columna. De esta manera lo que determinamos y lo que se explica es que la autoría es un aspecto sumamente característico de la columna, a tal punto de que es un género que se empieza a leer por la firma del autor. O sea, una persona no lee, no empieza a leer una columna, estoy hablando como algo obviamente por defecto, por así decirlo, pero una persona no va, usualmente no va a leer una columna tanto por el título, capaz que le llame la atención el título, pero no la va a empezar a leer por eso, sino que la va a empezar a leer usualmente, nuevamente, la va a empezar a leer por el autor, un autor el cual se sienta identificado, que obviamente esa identificación se va logrando con el tiempo, ¿no? Un redactor, un periodista va generando un perfil con las cosas que dice, cómo se expresa, las subjetividades y el lector se siente identificado o no con eso. Tal es así que el columnista a través de sus artículos revela una manera de ser y de comportarse ante los acontecimientos y las personas, ¿no? Yo creo que en este sentido se podría generalizar a lo que es el periodismo, valga la redundancia en general. Yo creo que, bueno, hoy en día el periodismo pasa por eso, por esa mini crisis, si se quiere, en donde ya las personas no se sienten identificadas con una idea, de nuevo, general, se sienten identificadas con una idea, sino que se sienten identificadas con una persona, con un periodista. Eh, ya no es que se enfrentan con un periodista y dicen, con esto estoy de acuerdo, con esto no, con esto sí, con esto no, no. Ellos tienen alguna forma de pensar y van a buscar un periodista que piense igual que ellos para identificarse con él. Eso es obviamente una apreciación personal. Con respecto al estilo, volviendo al tema, con respecto al estilo de la columna, se destacan dos aspectos. En primer lugar, la riqueza del léxico, de la forma en que se habla, dijo el columnista, y por otro lado, un cierto sentido del humor, una cierta picardía, por así llamarla. El lenguaje de la columna es muy variado, es el más variado, me parece, de los géneros periodísticos, y permite que convivan expresiones coloquiales, burdas, por así llamarlo de mala manera, con el lenguaje más formal, lo más culto, formal, con lo más popular. Em,
Abundan recursos retóricos, la personalidad propia y creativa. El autor establece su propio estilo y plantea el tema que eligió con total libertad o con libertad. No, en realidad me interpreté mal. No con libertad total, sino con la libertad formal siempre dentro de unos límites. Eh, bueno, como dije anteriormente, más que el tema en sí mismo, entonces, lo que importa es la visión personal, el enfoque original que el columnista le da a su columna, a su artículo. Se habla en algunos casos de una estructura para la columna, pero me parece interesante el aporte que hace González Reina, que afirma que la columna no puede ajustarse a un modelo fijo, y a mí me parece, coincido bastante con esa postura, eh, ya que se trata de estilo más personal y libre, más subjetivo del autor, del redactor. A su vez, la autora, González Reina, enumera ciertas características a tener en cuenta a la hora de escribir una columna. Una es escribir con originalidad, la otra es exponer un carácter novedoso en la columna, otra es evitar temas que no sean de interés público, que a mí me parece que eso más que cada redactor tiene su estilo y sabe qué temas son de interés de su público. Volvemos a lo que la columna es algo muy personal. Es un redactor con su estilo, con su público que él debería conocer y sabe qué temas son de interés y qué no. El autor mismo, otra característica, el autor mismo debe conocer suficiente el tema con el cual está hablando. Eso es algo que se establece en cualquier estilo periodístico, obviamente. El autor debe mostrar consistencia y cierta confianza en sí mismo, es decir, no cambiar de postura, mantenerse firme en sus convicciones a lo largo de la columna y también a lo largo de sus diversas columnas y sus diversas opiniones. Debe mantener siempre una base ideológica que le identifique de nuevo con el lector. Y otro es que se debe expresar los puntos de vista con firmeza, pero sin ignorar la existencia de otros puntos de vista divergentes, ¿no? Pero yo considero que este punto cada autor lo toma a su conveniencia, por así decirlo, porque algunos puntos de vista son tomados como algo positivo y otros son para ir al hueso, por decirlo mal, y defender sus pensamientos, obviamente. Por otra parte, Esteban Morán señala que los columnistas tienen una especie de dotes especiales, entre comillas. Se refiere, por ejemplo, a que la valentía de expresar una opinión, la honestidad, la responsabilidad y el amor a la verdad, entre comillas, la señala como cualidades que deben acompañar a todo columnista. En este sentido, estas características, creo yo, perfectamente se podrían ajustar a lo que es la profesión del periodismo como ideal, ¿no? Estas características, honestidad, amor a la verdad, que en realidad es lo mismo, valentía, profesionalidad, sinceridad, son cosas que como ideal el periodismo busca siempre. Bueno, lo que venimos diciendo, las firmas de los columnistas tienen una gran influencia sobre la opinión pública. Y dentro del mundo, pero en realidad esto último no es tanto hablando de lo que es el público, sino dentro del mundillo del periodismo, ¿no? Dentro del mundo del periodismo, llegar a ser columnista, tener una propia columna de opinión con cierta periodicidad, es como llegar a la cima del periodismo, o sea, llegar a lo más grande. Las estrellas del periodismo, le dice Esteban Mora en el momento. Hay una autora, que ella no está en el programa, pero la encontré allí por internet, me pareció interesante su aporte. Es un poco confuso, pero es interesante. Se llama María Celia, perdón, Forneas Fernández. Habla de dos tipos de columnas, de una clasificación, por así decirlo, que es una de análisis y otra de opinión. Sin embargo, la autora sostiene que hay un límite muy poco claro en lo que es la diferenciación entre ambas. ¿Por qué?
Con respecto al análisis, Forné Fernández indica que el análisis como concepto en sí aspira a explicar, entender por qué suceden las cosas y no juzgar lo que indica, no juzgar o opinar, perdón. Es decir, que el análisis de alguna forma sigue aferrado, perdón, a el periodismo como información, no como lo objetivo, que no existe, por así decirlo, pero está como concepto. Sin embargo, la autora deja en claro eh, que los análisis periodísticos no carecen de ideología, no son neutros ni mucho menos, justamente puesto que decimos que la objetividad eh, es imposible buscarla, digamos. Lo que dice en cambio la autora es que la opinión se disfraza dentro de un análisis. De esta manera, lo que determina la autora habla de persuasión implícita y persuasión, por un lado, y persuasión explícita para diferenciar, para trazar un límite, digamos, entre interpretación y opinión. La autora habla de, como decimos, textos de persuasión argumentativa, que son la columna de opinión, y de persuasión ingeniosa, que son de análisis. Dentro de la columna de opinión, Fornea Fernández distingue la columna diaria de la semanal. La autora cita a Álvaro Pombo, que señala, este autor, que la obligación de armar diariamente o semanalmente un artículo de una extensión que debe ser concreta para una fecha en concreto y límite causó el mismo efecto que en los poetas causó las exigencias de ritmo y de rima. Esto quiere decir la exigencia de tener que expresar dentro de límites muy estrictos una idea, un concepto o imagen de algo en particular. Por último, hablamos del ensayo periodístico. Antonio López Hidalgo define que el ensayo periodístico comparte la estructura general de los artículos. Se trata de un texto de opinión cuya extensión es breve, pero sin dejar de ser completo. A pesar de ser bastante sintético, el ensayo suele ser más extenso que el artículo y otro género de opinión, y su estructura se repite bastante y no se aleja mucho de lo que es el planteamiento general que se maneja en el editorial o el artículo. El ensayo periodístico ahora vamos con Abril Vargas, dice que el ensayo periodístico es un trabajo de divulgación científica, ¿no? Como dice la palabra ensayo, puede ser relacionado bastante con lo científico, de hecho se relaciona bastante. Eh, un trabajo de divulgación científica, dijimos, expuesto brevemente y de manera esquemática, como si fuera un tratado condensado y que refleja usualmente las mismas conclusiones de trabajos elaborados por su autor. El ensayo se podría decir que combina el tratado con la didáctica, la crítica con el periodismo. El ensayo podría decirse que combina el tratado con la didáctica y la crítica con el periodismo. Así como se dice que la noticia es el relato de algo que sucedió, lo que se suele decir, según Abril Vargas, perdón, es que el ensayo es pura elaboración subjetiva sin ninguna proyección exterior. Se trata de un género especializado, concreto en un tema en específico, cuyo autor debe dominar el lenguaje del tema con el fin de hacer un tanto ameno el texto para el lector, es decir, el autor debe interpretar de manera concreta y correcta un texto, un tema, para poder traducírselo al lector. Vargas, por último, define diversas características, diversos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar un ensayo.
En primer lugar, que se debe, como un ensayo, se debe delimitar la tesis central y tenerla siempre en cuenta como eje temático de todo el ensayo. Otro es que, aunque tenemos una tesis central en todo momento, se deben aportar ideas secundarias que contribuyan al desarrollo de la idea central de la tesis central. En tercer lugar el autor debe exponer su personalidad en todo momento, debe dejar en claro cuál es su forma de pensar y de ser, por así decirlo. Luego, se debe observar el estilo analizando los párrafos, oraciones, imágenes, etc. Y por último, el redactor del ensayo debe convencerse, y por último, el autor del ensayo debe convencerse a sí mismo que se ha captado correctamente el mensaje y se ha comprendido su estructura formal. Como una pequeña conclusión personal, digamos, el ensayo periodístico es algo más cercano a lo científico. Es un autor planteando una tesis, una hipótesis, preguntas de investigación, yendo más a lo científico, pero sobre un tema periodístico, ¿no? O sea, yo hablo de un tema, planteo una tesis y la sostengo y le explico al lector por qué tengo esa idea. Eso básicamente a interpretación personal es el ensayo personal, el ensayo periodístico. Bueno, eso ha sido todo. Ese ha sido el oral de hoy. No, creo que me fui bastante de tiempo, pero bueno. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.